Hoy exploraremos la mente y la historia de un hombre cuya mente sorprendió a todos. Este hombre fue Kim Peek, nacido en Salt Lake City, en Utah. Este hombre fue diagnosticado por FG, un síndrome vinculado a la dificultad del desarrollo y muy raro, que hacía que su cerebro funcionase de una forma única. Y es que a diferencia de la mayoría de personas, la forma de leer de Kim era muy distinta al resto. Este en particular lo que hacía no era leer una página de derecha a izquierda como comúnmente hacemos, sino lo que hacía era leer simultáneamente las hojas de un libro, pudiendo así ver cada una de las imágenes, palabras que habían en todas las páginas. Se decía que podía llegar a memorizar una sola página entre 8 y 10 segundos y que llegó a leer más de 12.000 libros entre los que encontramos novelas de Shakespeare y relatos bíblicos. En este vídeo analizaremos la estructura cerebral de Kim, así como su vida, para ver qué podemos sacar de él, qué podemos sacar de sus habilidades y sobre todo de sus capacidades. Ahora imagina que tu cerebro es una orquesta dividida en dos mitades. Por un lado tenemos el hemisferio izquierdo, el analítico, el lógico, el verbal, y por otro lado tenemos el hemisferio derecho, el intuitivo, el creativo y el visual. Normalmente estos dos hemisferios suelen estar conectados por un puente gigante que se llama cuerpo calloso, que permite que esta orquesta funcione en armonía. Pues en la mente de Kim, este cuerpo calloso, esta orquesta gigante que conecta el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, no existe. Entonces lo que ocurre es extraordinario. Es decir, al no haber un puente que los conecte, ambos hemisferios empiezan a funcionar de forma separada, como si existiesen dos mentes, dos cerebros en uno. Lo que significa que Kim puede procesar la información de dos formas distintas, pero de forma simultánea. Su hemisferio derecho, por ejemplo, puede ver una imagen y reflexionar sobre ella, y su hemisferio izquierdo al mismo tiempo puede ver una palabra y razonar sobre ella. Y lo que ocurre es un fenómeno maravilloso llamado plasticidad cerebral. Y así el cerebro busca formas de conectar un hemisferio y otro que no son las comunes en todos los seres humanos, utilizando otras estructuras del cerebro para conectar la información y fortaleciendo así cada hemisferio de forma individual, potenciándolos al máximo. Y aquí es donde ocurre algo súper curioso con las personas que no tienen cuerpo calloso, es decir, que no tienen este puente que une estos dos hemisferios. Aquí hablaremos de un fenómeno conocido como el cerebro dividido, uno de los fenómenos más fascinantes de la neurociencia del siglo XX. Se descubrió que al cortar el cuerpo calloso, este puente gigante que une los dos hemisferios, fue útil para tratar la epilepsia grave. Entonces se hicieron distintos experimentos entre las personas que no tenían cuerpo calloso. ¿Qué hicieron? Utilizaron un visor especial que hacía que en cada ojo apareciesen imágenes distintas. Es decir, con este ojo vería unas imágenes y con este otro vería otras imágenes. Aquí hay que recordar que lo que ve el ojo izquierdo va al hemisferio derecho y lo que ve el ojo derecho va al hemisferio izquierdo. Mostraban, por ejemplo, una imagen de una manzana en el ojo izquierdo, que está conectado al hemisferio derecho. Y al mismo tiempo una palabra como por ejemplo llave al ojo derecho, que está conectado con el hemisferio izquierdo. Y luego le preguntaban al paciente, ¿qué has visto? El paciente entonces decía, vi una llave. ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo que controla el lenguaje recibió la palabra llave. Pero cuando le pedían que dibujara lo que vio con la mano izquierda, controlada por el hemisferio derecho, dibujaba una manzana. Es decir, ambos hemisferios recibieron cosas distintas y las procesaron bien, pero no podían comunicarse entre sí porque el cuerpo calloso estaba cortado. El hemisferio derecho sabía lo que había visto, pero no podía hablarlo, no podía decirlo porque no tiene acceso al lenguaje verbal. Y por otro lado, el hemisferio izquierdo podía hablar, pero no sabía bien qué había visto. Y esto, si lo analizamos de alguna manera, es bastante filosófico. Es decir, hay veces en las que hay cosas que no sabemos bien cómo explicar.
Hay veces que vemos cosas que no sabemos bien poner en palabras, quizá porque ese hemisferio izquierdo no sabe bien cómo poner en palabras aquello que está sintiendo de forma muy emocional. Quizá es aquí donde nazca la intuición, porque estos hemisferios no saben conectar bien la lógica con lo que a veces no tiene tanta lógica. Y en definitiva, estas capacidades a Kim le otorgaban habilidades maravillosas en cálculo y memoria, pero también grandes dificultades en ámbitos como la interacción social o la coordinación motora. Y todas estas particularidades llevan muchas veces a médicos a llamar estos problemas, que aparentemente simplemente dan unos dotes maravillosos, que van a llamar todo esto a síndrome del sabio. Y se dice que este síndrome del sabio afecta a una persona de cada millón, y en su mayoría a hombres, encontrándose las personas con autismo entre esta escala de síndrome del sabio. Y según algunos casos estudiados, se dice que este tipo de personas tienden a tener mayor facilidad para estos ámbitos. El arte, la música, la pintura, la escultura, cálculo de fechas, cálculos matemáticos y sobre todo habilidades mecánicas y espaciales. Quién sabe si hace milenios las sociedades que consideramos muy inteligentes eran gobernadas o estaban compuestas por personas cuyos cerebros actualmente llamamos anormales o en dificultades de desarrollo, y que en su momento, en su época, fueron las que realmente hicieron que la sociedad evolucionase. Pues solo con tener una gran habilidad en habilidades mecánicas y espaciales, se puede tener una capacidad enorme para medir grandes distancias con gran exactitud y casi sin apenas o sin ningún instrumento. Construir maquetas, llegar a realizar mapas o incluso memorizar direcciones. Se dice también que este síndrome del sabio está sobre todo justificado por el gran desarrollo del hemisferio derecho, es decir, este hemisferio que desarrolla y nos permite tener creatividad, que nos permite poder observar, lo cual nos recuerde que quizá la creatividad está infravalorada, cuando siempre se ha tendido a sobrevalorar de cierta manera este hemisferio izquierdo que nos permite ser lógicos, desarrollar cálculo. Quizá la creatividad tenga ese potencial de hacer que el hemisferio izquierdo sea más o menos útil. Y es que Kim conocía de memoria cada mapa de Estados Unidos y podía indicar cómo ir de cualquier ciudad a otra sin necesidad de un mapa o un GPS. Te puede decir todas las ciudades que hay en Estados Unidos, sus carreteras, sus códigos de área y códigos postales, sus canales de televisión y sus condados, y el momento en que pasó a ser Estado, la historia de cualquier país, todos sus gobernantes y todos sus de gobierno, los presidentes de este país, cuándo nacieron, sus esposas, sus familias, todos los éxitos de la NASA, cuándo despegaron, cuándo aterrizaron, lo que están haciendo. Sin necesidad de ningún otro instrumento más que su cerebro. Y a pesar de tener dificultades motoras, es decir, no podía abrocharse la camisa o atarse los zapatos. A pesar de todo ello, si escuchaba una pieza musical, podía al instante replicarla y tocar en el piano con las mismas notas, con la misma entonación y con absoluta precisión por simplemente haberla escuchado. Y en 2004 la NASA y la Sociedad Médica de Wisconsin llegaron a analizar su cerebro, ya que les parecía casi imposible cómo un cerebro con tantas anomalías podía residir, podía contener tanta información en sí. Kim fue la principal inspiración para la película Rayman de 1988. En 1987, Kim se reunió con el actor Dustin Hoffman y se convirtió en la inspiración de la famosa película Rayman. Fuimos a Hollywood al día siguiente y Kim pasó el día con Dustin y los demás compañeros de la película. Le dejó sorprendido de todas las cosas que supo contestarle. Una película donde Dustin Hoffman interpreta a Raymond, un hombre con autismo que es capaz incluso de contar cuántos palillos han caído al suelo solo con mirarlos.
La buena acogida de la película, que fue nominada con 8 Oscars, llevó a Kim al estrellato, pasando a ser un gran punto de interés para toda la gente que estaba interesada por su mente. A diferencia de muchas personas con el rasgo que Kim poseía, Kim logró mantener un vínculo muy especial con su padre, y este la acompañó a conferencias en más de 60 países, demostrando cómo esta aparentemente discapacidad no era más que una capacidad que lo hacía ser distinto al resto y que simplemente le hacía especial, mostrando al mundo así que la discapacidad no era incapacidad. Y me interesa mucho este tema porque realmente nos hace plantearnos preguntas muy importantes, como ¿hasta qué punto alguien es normal o no? ¿Hasta qué punto nuestra mente está desarrollando su máximo potencial? ¿Y es la genialidad un regalo o es realmente una carga? Porque esta persona, Kim, era realmente un genio. Era una persona con unas habilidades mentales fascinantes. Pero esto mismo le permitía no tener una vida normal. Esto mismo no le permitía incluso ni poder atarse los zapatos. Entonces, ¿hasta qué punto la genialidad, hasta qué punto el increíble desarrollo mental es una ventaja o es un inconveniente? ¿Hasta qué punto nuestro potencial está durmiendo? Kim Peek murió el 19 de diciembre de 2009 por un ataque al corazón. Tenía 58 años y dejó escritos que aún no están revelados. Nos enseñó que el cerebro humano es un músculo que aún está completamente por desarrollar y por descubrir. Y como decía el padre de Kim, no has de tener una discapacidad para ser diferente, puesto que todo el mundo es diferente.